Con el magisterio en su mente, firme en su andar, la voz de Cristo lo guía, listo para pelear. Frankie, guerrero de fe, sigues en la lucha. Con cada palabra su verdad se escucha, defendiendo la fe. Tu voz es el estandarte, cada debate en Dios tú eres parte. Yeah, debates internacionales su voz resuena. Con fe inquebrantable su misión no frena. Con la Biblia a mano y amor sin medida, cada paso es un triunfo, su corazón en vida. Madre de Cristo lo abraza, nunca solo va. El Señor lo respalda, su luz siempre está. Frankie, guerrero de fe, sigues en la lucha. Con cada palabra su verdad se escucha, defendiendo la fe. Tu voz es el estandarte en cada debate, en Dios tú eres parte. Por eso a una la llamamos, el amigo que se bajó estaba dando argumentos muy buenos. No entiendo por qué cuando lo refutan se enojan y se bajó, pero estaba dando argumentos muy buenos. Incluso cuando te dijo que no solo de pan vivirá el hombre, y tú lo refutaste, que era una enseñanza de... O sea, tú te quedaste con la acción de que era una tentación. Yo no me puedo quedar con la acción, yo me tengo que quedar con la palabra que Cristo dijo. Aunque fue una acción de una tentación, la respuesta de Cristo, que es la palabra de Dios, es con la que yo me tengo que quedar. Por eso el joven la relacionó, porque en Juan 6:33, Jesús dijo: yo soy el pan que bajó del cielo y da la vida al mundo. Entonces, ahí es cuando relacionamos la última cena, y para explicarle a Alex que dijo que no sé qué, de dónde es el texto, sacamos lo literal y no sé qué. La pregunta es, ¿Judas se salvó sabiendo que Judas comió de ese pan en la última cena? ¿Te puedo responder ahí, hermanito? Judas, sí, que Judas dice la escritura, no se salvó. ¿Por qué? Porque la misma escritura nos dice que Satanás entró en él. ¿Por qué? Porque lo comió de forma indigna. Lo comió de forma indigna, como indica el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 25 y 27. Comió de manera indigna, sabiendo que su corazón estaba en contra del Señor. Por eso dice que en cuanto comió del pan, Satanás entró en él y salió corriendo. Por eso, hermano. Mira, Frankie, yo te voy a dar la explicación. No tiene nada que ver con lo de la Eucaristía, ni mucho menos. ¿Qué es comerla? Para ti, ¿qué es comerla indignamente? Estar en pecado. No, mira, te lo voy a explicar. ¿Sabes cuál es el tema? ¿Por qué no se salvó? ¿Por qué entró Satanás en él? Porque Judas no le creyó a Jesús. Judas no lo llamaba Señor, Judas lo llamaba Rabí, maestro. Judas nunca reconoció y no creyó en su palabra. Entonces, eso es comer el pan. No. Eso es comer el pan, creer en la palabra. Y te voy a explicar por qué. Porque la misma escritura nos dice que Judas era un ladrón. Judas era un ladrón y se robaba. Voy para allá. Por eso te digo. Por eso lo llamaba Rabí. No, por eso te digo que cuando tú me preguntas qué es indignamente, estar en pecado. ¿Por qué? Porque él era un ladrón. Todo lo que caía en su bolsa, que era donaciones para las necesidades, él se lo quedaba y no se arrepintió. Eso es estar indigno, eso es comer indignamente el pan del Señor. Esa es la respuesta. O sea, ¿por qué robaba estando con Jesús? Porque no creía que era el Hijo de Dios. Aún así, por eso le decía maestro. Aún así era un apóstol de Cristo. Como hijo de Dios. Aún así era un apóstol de Cristo, porque le dio la potestad de expulsar demonios y de sanar gente. Aún así. Por eso te digo. Bueno, no he visto el primer texto donde me diga que Judas está expulsando demonios. Bueno, eso se lo dio a la comisión, a los discípulos. Los mandó con esa comisión: expulsar demonios, sanar enfermos, resucitar muertos. Pero después de que Cristo resucitó, ya Judas había muerto. No, por supuesto que no. Cuando el Señor escoge a los 12 apóstoles, les enseñó y los mandó a predicar. Y les mandó esa consigna. Desde Marcos capítulo 3 lo puedes leer. La selección de los 12 apóstoles y después todo lo que hicieron. O sea, sí, yo entiendo lo que me dices, pero la orden de ir a perdonar pecados y todo eso. No. La orden de perdonar pecados es otra cosa. Y de predicar y todo eso fue después de que incluso la comisión de los 70
o 72 discípulos a los que él mandó fue antes de la pasión. Y a todos les dio esa encomienda de ir a expulsar demonios, porque cuando regresaron a él, le dijeron: maestro, venimos contentos porque hemos expulsado demonios, los demonios se nos someten en tu nombre, sanamos enfermos, etcétera, etcétera. Eso fue antes de la pasión. Exactamente. Lo que pasa, Franklin, es que entonces no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo aquí. Sí, lógico, porque es que también los apóstoles dijeron: Señor, no pudimos expulsar ese demonio, y no se refería a quién, quizás era Judas el que no pudo. Claro, por supuesto. O sea, a eso me refiero. Entonces, pues, cuando él dijo: no, hombres de poca fe, o hasta cuándo tengo que estar con ustedes, quizás fue Judas el que no pudo, pero es por lo mismo. No, porque ahí no dice que estaba Judas. Por eso no especifica quién era. O sea, por eso te estoy diciendo, no precisamente tuvo que ser un apóstol específico. Claro que sí. Ahorita te voy a leer el pasaje. Bueno, voy a seguir explicando mientras lo buscas. El hermano, que ya tú lo leíste también, porque él dice que es espiritual, porque el versículo que leíste es claro, Juan 6:63. Dice: la palabra que les he dado es espíritu y es vida. O sea, Jesús está hablando desde lo espiritual, entendiendo que una enseñanza no tiene que ver con la última cena. Por eso es que nosotros tomamos la Eucaristía como simbólica, porque Jesucristo dijo: hagan esto en memoria de mí. La palabra original, hermanito, la palabra original no es memoria. La palabra original es memorial. Y memorial, y el significado de memorial significa sacrificio. No es un recordatorio. Bueno, ok, entonces ahí tengo para refutarte mucho más. La Biblia dice que sin sangre no hay sacrificio. Por eso, eso es un sacrificio una vez para siempre. Y por eso cuando dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, verso 24, por ahí así, dice: cada vez que comáis del pan y bebáis la copa, estáis anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Todas las veces. O sea, cada vez que lo hagamos, mira, Franklin, yo te lo voy a explicar. No dice un recordatorio, porque un capítulo anterior, capítulo 10, verso 15 en adelante, te dice claramente y te pone el ejemplo de lo sacrificado en el altar a los ídolos y te lo compara con Cristo. Mira, Franklin, ¿sabes qué es lo que pasa, ¿Sí? Franklin? Por eso te estoy explicando que son dos enseñanzas totalmente diferentes. Es la misma, hermanito. No. Claro, la última cena es tomada bajo una tradición judía. Así se pedía matrimonio los judíos. Servían una copa de vino a la mujer. Si la mujer bebía, aceptaba. ¿Sabías es una tradición judía. ¿Sabías tú que la última o la Pascua no se toma una copa? Es que a eso voy, escúchame. En la Pascua judía se toman 5, mi hermano. 5 copas. La copa de la liberación, la copa de gracias, la copa de la redención, la copa de el Jalel y la copa de Elías. Y la última copa no se toma. Hasta el día de hoy lo siguen haciendo los judíos. La copa de Elías, la última copa, la dejan servida porque dice la escritura que Elías vendría en el tiempo de la Pascua y ellos dejan la copa servida por si pasa Elías y beba de esa copa. La tercera copa fue la que tomó el Señor y que dejó a medias cuando Él salió porque no terminó la Pascua. La copa de la redención. Fue la copa que dijo el Señor: no volveré a tomar de esta copa hasta que no esté pleno en el reino de Dios. Esa fue la copa que el Señor ya no tomó, la copa de la redención. ¿Y la tomó dónde? En la cruz, en el altar. Por eso te digo que yo conozco el ritual perfecto de lo que es la Pascua judía. Aquí lo tengo. Sí, no, yo entiendo lo que me estás citando, pero la Biblia no me habla de 5 copas que tomaron o 4 copas que tomaron. Los judíos no. Mira, escúchame. Escúchame lo que yo te estoy diciendo, que se basaron en la última cena. Jesús se basó en la tradición judía. Sí. ¿Por qué? Esa era la forma de pedir matrimonio. Por eso la Biblia llama a Jesús como el esposo y la iglesia su esposa, porque ese fue el pacto, ese fue el simbolismo que Él dejó para que nosotros recordemos ese pacto. No, la novia es porque es el pueblo elegido de Dios, mi querido amigo. El pacto que hizo en el Antiguo Testamento, Dios tenía una novia que era el pueblo de Israel.
Pero esa novia No, no. se prostituyó, esa novia adulteró, se fue con los dioses paganos de cuanto pueblo se le atravesó. Por eso el Señor tuvo que abandonar esa novia y buscarse una nueva novia que es la iglesia. Por eso en Apocalipsis, exactamente, pero no es la copa el símbolo de que esa es la unión, no, mi querido amigo. Eso se cumple en Apocalipsis también, capítulo 3, verso 20. Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguien escucha mi voz y me abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Vuelve a ser vuelve a poner el mismo ejemplo de Lucas 22:19 y Juan 6. Entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. En el cielo, ¿cenará el Señor Jesús con nosotros? ¿Qué cena tomaremos con el Señor ahí en el cielo? Se refiere precisamente a la Eucaristía, la Pascua eterna. Esa Pascua eterna... me estás tocando un tema del cielo, no de la tierra. No, en la tierra. porque todo tiene que ver, mi querido amigo. Porque esto que menciona Apocalipsis 3:20 es el mismo sentido de algo que se va a hacer en el cielo. Franklin, perdón. El problema que tenemos aquí es que poco a poco lo fue sacando del tema. Y ahora él ya no acepta su explicación después de que él mismo lo sacó del tema. No. Usted es el que no acepta mi explicación. Yo estoy explicando. Son dos enseñanzas, Juan 6, Juan 13, que fueron en épocas diferentes, que tienen similitud. Yo estoy dando mi explicación, ya si ustedes no lo aceptan, lógico, es normal. Eso es para que lo estudiemos, lo meditemos. Yo estoy dando la explicación que encuentro en la Biblia. Les estoy diciendo, no es que Judas tomara el pan indignamente, es que Judas no le creyó a Jesús, lo llamaba maestro, lo llamaba rabí, nunca lo llamó Señor, nunca lo reconoció hijo de Dios. Entonces comer el pan no es lo que me va a salvar. Creer en la palabra, creerle a Jesús, que Él es el Hijo de Dios, eso es comer el pan. Eso no lo dice la Escritura, mi querido amigo. Y te vuelvo a leer, el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 37. Vosotros investigáis las Escrituras porque creéis tener en ellas la vida eterna. Pero no, ellas son las que hablan de mí, dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. Por eso en el capítulo 6 de San Juan les dice el Señor, todo el que escucha al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, porque mi carne es verdadera bebida y mi sangre mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Eso es lo que ustedes no, eso es lo que ustedes no aceptan, hermano. ¿Y cómo culmina ese pasaje que me estás dando? ¿Cómo culmina? Juan 6:63. La palabra que les he dado es espíritu y es vida espiritual. Termina en Juan 6:66. Los discípulos al oír esto se dieron la vuelta y ya no andaban con él. Verso 62 de San Juan. ¿Esto les escandaliza que tienen que comer mi carne y beber mi sangre? Hace una comparación de comer su carne y beber su sangre con la ascensión a los cielos. Si no creen esto, no, es lo que tú crees es precisamente que son nada más espirituales. El Señor dice, esto les escandaliza, verso 6:62. Hay que leer el contexto, mi amigo. 6:62. Por eso. Dice el Señor en el verso 6:62. ¿Esto les escandaliza? Y si les dijera que voy a elevarme a los cielos, ¿qué dirían? ¿Les escandaliza que tienen que comer mi carne y beber su sangre? ¿Les va a escandalizar exactamente lo mismo si les digo que me voy a ascender a los cielos, a donde estaba antes? El Señor está comparando el comer su carne y beber su sangre con la ascensión que tendría después a los cielos. Es tan real la ascensión a los cielos como real comer y beber su carne. Verso 6:63. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da la vida. Lo que se está refiriendo el Señor ahí es exactamente lo mismo que le dijo al apóstol Pedro en Mateo capítulo 16, verso 22. Apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Tienes una mentalidad carnal que no va de acuerdo con el diseño de Dios. Exactamente lo que le está diciendo el Señor ahí en Juan 6:63. La carne es la mentalidad carnal que tú tienes porque estás pensando como los discípulos. Duras son estas palabras. ¿Quién puede escuchar? Termina el versículo. Las palabras que les he dado son espíritu y son vida. ¿Son qué? Espíritu y vida. Son espirituales. Espíritu y vida. No te comas vida. Son espíritu y son vida.
Son Por eso, espíritu, versos espiritual. son Está espíritu hablando y de son lo vida. espiritual. Espíritu No que y yo tenga vida. que comer un pan para Son salvarme. espíritu y son vida. ¿Por qué te comes? Exacto, está ¿Por qué hablando desde lo espiritual. no, no, no. Las palabras que yo he dicho son espíritu y son vida. Por eso, verso 66, sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. Por eso. Porque en el Porque verso pensaron 60, que era porque en algo el verso carnal, 60, que era algo... lo mismo que piensas tú, que hay que comer literalmente el cuerpo de Cristo y agarrarlo a mordidas. Es exactamente ese mismo pensamiento que tienes tú. La diferencia de ellos es que ellos sí tenían prohibido comer ciertas carnes. No, 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 no. Yo no tengo No, no, prohibido no, no, comer no. ninguna carne. No, 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 no. Lo que dice Por ahí, eso te Juan, dije, o sea, mira, ¿qué fíjate, es lo que pasa? eran sus Que discípulos. tú cuando... Ahí no está hablando de paganos, eran sus discípulos. Ya les había enseñado, ¿sí? Que iba a ir algo más adelante. No eran paganos, eran sus discípulos. Pero sus discípulos tenían la mentalidad que tienes tú y que tienen todos los protestantes. Que cuando nosotros decimos que hay que comer el cuerpo y la sangre, o que comemos el cuerpo y la sangre de Cristo verdaderamente, tú dices que es literal. Y Jesús no habló literal, Jesús dijo real. Te voy a explicar. ¿Por te qué? Voy a explicar por qué no eran los discípulos. Te voy a decir, ¿quieres ver que eran sus discípulos? Va. Verso 52, pon atención. Verso 52. Okay. Discutían entre sí judíos y decían, ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? Verso 60. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? ¿Eran o no eran sus discípulos? Ok, termina, sigue leyendo. No, sigue por leyendo. eso, tú dijiste que no eran sus discípulos. Pregunta, ¿Qué dice en el verso 60. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, este lenguaje es duro, ¿quién puede escucharlo? Okay. ¿Eran o no eran sus discípulos? Ok, terminas, lee hasta el 65. Donde ¿Eran o no eran sus discípulos? Nadie viene a mí si mi padre no se lo contó. ¿Eran no o no eran sus discípulos? ¿Eran o no eran sus discípulos? ¿Eran o no eran sus discípulos? No lo es. Lee ¿No el 65. lo eran? Vamos a volver a leer. Verso 60. No. Verso 60. 65. 65. Es que lees lo que te conviene, claro. Verso 65. Verso 65 dice, y decía, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no proviene del Padre. Y el Padre no lo trajera. O sea, no y el verso, verdaderos discípulos. Y el verso 60. Y el verso 60 dice, muchos de sus discípulos al oír le dijeron, ¿eran sus discípulos o no eran discípulos? Para ti, ¿qué es la palabra discípulo? Te repito. O sea, mira, el 65. A ver. Te voy a repetir. Te voy a preguntar por última vez. Te voy a preguntar por última vez, leyendo el texto. Verso 60. Muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pregunta, ¿son o no son sus discípulos? Ya te di la respuesta. ¿Son o no son sus discípulos? ¿Son o no son? Del 64 que dice. ¿Son o no son? Discípulos ¿Son o no son? Los que el Padre le trae, no cualquiera. Ok, bendiciones, hermano. Okay, Franklin. Porque cuando leemos la palabra de Dios y cuando niegan la palabra de Dios, aún así se la leí 4 y 5 veces. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, duro es este lenguaje. La pregunta era bien sencilla. ¿Son o no son sus discípulos los que dijeron, duro es este lenguaje? Le costaba mucho decir sí. Le costaba mucho decir, pues sí, eran sus discípulos, pero lo abandonaron. No, no son sus discípulos, no eran sus discípulos. Mano, bueno, qué lástima que se me fue. Él dijo algo muy real. En lo anterior, cuando nos estamos refiriendo al tema de Judas, cuando dijo que Judas no le creía a Jesucristo, y tiene parte de razón, y eso no solamente de Judas, sino que muchos cristianos, incluyendo católicos, pero vamos a hablar en este caso de los no católicos, porque son ellos los que no creen que el cuerpo y la sangre de Jesucristo es verdadera comida. Entonces, para no salirme de este tema, aquí surge un problema. Nos podemos ir, por ejemplo, a Juan, ahí mismo en Juan 6:51-52. Veamos qué decían los judíos cuando, después de que Jesucristo nos dijo que comiéramos de ese cuerpo y esa sangre. ¿Qué decían los judíos? En el versículo 52, usted lo puede leer, por favor. Sí, claro, fue lo que le leí.
Los judíos discutían entre sí y decían, ¿cómo este puede darnos a comer su carne? Exacto. Y eso pasa hoy en día. No le creen a Jesús. Eso lo dijo él. Exactamente. Y tiene razón. Ellos no le creían, decían creer en Jesucristo, pero Sí. no le creían en Jesucristo. Exactamente. Por eso Entonces, fue... ellos decían, ¿cómo es posible que nos podamos comer el cuerpo de la carne? O sea, ellos no le llaman sentido. Lo mismo que pasa hoy en día. Si eso pasó ahí, frente a él, ¿qué podemos esperar hoy en día? Exactamente, por eso cuando le pregunté en qué parte de Juan 6 se menciona que comer su carne y beber su sangre es la Biblia, no pudo decirme, y por eso le cité Juan 5. ¿Sí? Vosotros escudriñáis las escrituras porque creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. Exactamente por eso, porque no creen en Jesucristo. Cifra, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, bendiciones. Hola Frankie y a Alex Almen, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bendecidos, hermanito, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Desde dónde nos saluda? Colombia, Bogotá. Wow, Colombia. ¿Y cómo está ahorita por ahí el clima, hermano, en Colombia? Por aquí está hasta ahora, está atardeciendo, ya se ven pequeños destellos del sol. Ya prácticamente ya inició la noche acá. Ah, ok, excelente. Aquí todavía es temprano, son las 5:20 de la tarde. Todavía hay luz. Ah, mucha bueno, luz. le llevamos una hora casi. Ok, perfecto, excelente. Adelante, hermanito. ¿Qué quiere compartir con nosotros? Bueno, hace días tuve una charla con Churrumais, con Boneggers, y yo expuse una situación que es bueno, la voy a exponer ahorita, Claro. no para ir en la repetidera de las repetideras. Cuando Jesús tomó la copa y tomó el pan, eso ya no era del pacto antiguo. Claro, Ustedes deben saber que cuando en la carta a los hebreos dice que cuando se dice un nuevo pacto hace ya viejo y próximo a desaparecer el antiguo. ¿Qué pasó esa noche en esa cena? Yo argumenté que la copa que tomó Jesús no era la misma copa que tomaron en la cena. No, ahí Jesús no cenó cena judía. Ahí no fue la cena pascual judía. ¿Qué pasó? Aquí después de que ellos comieron, si ustedes notan, Judas mojó el pan en el plato. Ya se supone que estaban tomando, ¿cierto? Ya la cena pascual judía, ya la estaban tomando, ¿cierto? Ya sucedió todos los eventos, bueno, que las copas circulares, la bendición y culmina eso, ¿cierto? Pero ya cuando inicia el segundo pacto, que mire esto, de pronto causa un poquito de llaga, pero dice que ustedes son maduros. Llega y dice así, el 27, después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ello todos. Aquí viene algo importante. Esta carta es muy explícita, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Miren, estaba colocando en la mesa un nuevo pacto, ¿sí? Estaba abrogando el antiguo, ¿sí? Por tanto, ese no era la cena judía, esa que estamos viendo nosotros ahí. Dice, porque esta es mi sangre, miren lo que viene, Frank, del nuevo pacto que es derramada para muchos para el perdón de los pecados. Bueno, Lucas dice será derramada. Yo creo que es lo más explícito, porque en ese momento la sangre no fue derramada. La sangre fue derramada ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué sucedía en ese momento? Era que estaba haciendo un acto de fe para algo que ya se iba a derramar, para algo que ya se iba a sacrificar, para algo que ya era, que iban a partir el cuerpo de Cristo como la cena pascual, que ningún hueso de esos de él podía ser roto, porque es que cuando pasaba, digamos, el cordero del Antiguo Testamento, bueno, el pascual judío, digámoslo, ¿sí? Tenía que pasar por un peaje levita, y ellos miraban que los huesos estuviera bien, que lo que había que sacar se tenía que sacar, intestinos, bueno, lo que sea, y ahí se entregaba el cordero
en tal caso como fue a Juan y a quién fue, y a Pedro. Y ellos ya después llevaban eso ya y cenaban. Pero en este momento no ocurrió eso. Cuando Jesús consagró el pan, no ocurrió eso. Era un evento que se iba a suceder en la cruz cuando la lanza atravesó, no partió ninguno de los huesos. Entonces, a partir de ese momento arranca para nosotros la Pascua. Y Jesús la hizo por fe. Por eso nosotros podemos encontrar algo divisorio en ese momento, que es el haber dejado ya la Pascua judía atrás y nuevamente ya tenemos una nueva Pascua. Esa era mi intervención, tranquilo. Claro, hermanito, hay que recordar que Jesús estuvo sometido bajo la ley. Entonces tenía que celebrar incluso la Pascua conforme a la ley. Aunque fuera la última Pascua, tenía que celebrarla a como diera lugar. No se tomó el cordero porque había una ley, ¿sí? Que cuando se hacía, si una persona tenía, no sé, tenía que salir de viaje por urgencia, ¿sí? Antes de la Pascua, por ejemplo, en esos días, ¿sí? Podía celebrar la Pascua sin comer cordero. Podía hacer todo el ritual sin comer el cordero, porque el cordero tenía que ser sacrificado el día de la Pascua en el templo de Jerusalén. Entonces, se podía dar esa dispensa, ¿sí? de que celebrara todo sin comer el cordero hasta el día de la Pascua. Entonces, el Señor Jesús lo que hace es que la Biblia nos enseña solamente a grandes rasgos lo que sucede, pero la Pascua, tal cual judía, se toman 5 copas, ¿sí? Empieza la liturgia con la persona más sabia, o la persona de la casa, el que esté a cargo de la casa, que en este caso serían los padres de familia, ¿sí? Celebran la Pascua con una oración, bendiciendo la oración, y empiezan, ¿sale? Se toma una copa, ¿sí? La copa del que es la liberación del pueblo de Israel, ¿ok? Y en cada copa hay una comida especial, ¿ok? Entonces no es de que nada más tomó una copa y ya estaban comiendo, porque no. En cada una de las copas que van tomando, ¿sí? Van haciendo los cantos de los salmos, etcétera. Y entonces, se canta, por ejemplo, en la primera copa, que bendiga la casa de Israel porque su misericordia es eterna, que bendiga la casa de Israel, en acción de gracias a la liberación del pueblo de Egipto. Entonces, se toma o se hace una comida, en este caso, hierbas amargas, ¿sí? Una mezcla ahí con hierbas amargas que simboliza lo amargo de la esclavitud del pueblo de Israel bajo el dominio del pueblo de los egipcios, ¿sí? Después se pasa a la siguiente copa, ¿sí? Que sería la copa de las alabanzas, donde se hace una comida donde se mezcla canela y algunas cosas dulces. Esto simboliza que es lo dulce después de la liberación que dio el pueblo, que dio Dios al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, a medida que van pasando las copas, cada copa tiene una comida especial. No se hace donde está la liturgia, ¿ok? Hay una mesa aparte donde donde están los preparativos de las comidas entre cada copa. Por eso es de que encontramos a veces en la última cena que estaban mojando el pan. ¿Por qué? Porque ya habían tomado la tercera copa, ¿sí? Que era la copa de la redención, la cual dijo el Señor que no volvería a tomar esa copa hasta que estuviera pleno en el reino de Dios. Entonces después de eso empiezan a comer. Cada copa tenía una comida especial. Entonces ahí es donde están mojando el pan. Pero lo que sí cambia el Señor es precisamente la nueva alianza. Lo que empieza a decir Él. Veamos que todo lo que está ahí mencionando el Señor son palabras sacrificiales, son palabras sacerdotales. Cuando el Señor dice en la copa, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, ¿sí?
está haciendo un eco a lo que dice Éxodo capítulo 24, verso 8. Déjeme leérselo para que vea. Moisés lo que hace, verso 8, Moisés lo que hace es, aquí está. Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Entonces lo que hacía con la sangre del cordero, Moisés, era regarla, eso lo hacía en cada una de las Pascuas. Rociaba al pueblo y decía, esta sangre es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes. Pero Cristo lo que hace es tomar la copa y dice, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. ¿Quién era él? El Cordero. Fíjese que ahí está haciendo el papel del Señor, toma los papeles que le corresponde. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es por medio de la cual se hace la nueva alianza con la sangre. El sacerdote, el sumo sacerdote, ¿sí? Y en la cruz sería la víctima. ¿Ok? Entonces, lo que hace el Señor ahí es darles lo que es la nueva alianza o la nueva Pascua que iban a celebrar a partir de ese momento. Ya no se iba a comer el cordero en forma como lo conocían ellos anteriormente, sino que ahora ese cordero se iba a comer en forma de pan. Por eso Hebreos 10 nos habla de ese cambio, ¿sí? Desde el 1 hasta el final, ¿sí? Anteriormente se hacían los sacrificios con la sangre de chivos, bueyes, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero Dios dice, me has formado un cuerpo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, y abroga, o sea, elimina el primero el sacrificio con sangre de animales para establecer el nuevo. Por eso es de que el Señor ofrece ahí, se come el cordero, pero en forma de pan. ¿Ok? Bueno. Entonces sí, o sea, sí tiene que ver gran parte de la Pascua judía, pero obviamente el Señor ya cambia el sentido nuevo que se le va a dar a la Pascua. Por eso nosotros los católicos en la Santa Misa tenemos la mitad de la misa es cena pascual hebrea, porque así lo instituyó el Señor. O sea, Él siguió con la liturgia hasta la llegada de la consagración del pan. Ahí es donde empieza la nueva Pascua con Cristo. Y eso es lo que dejó Cristo y lo que practicó el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 23 al 30. Exactamente es lo mismo, hermano. Se mantuvo el orden litúrgico primordial, o sea, lo primero. ¿Por qué? Porque aún así nosotros, siendo parte, ya con Cristo, siendo parte del pueblo elegido por Dios, del pueblo de Israel, ¿sí? Según el apóstol Pablo, por medio del bautismo, ¿sí? Pasamos a ser herederos de la promesa e hijos de Abraham. Entonces seguimos teniendo todavía esa libertad que Dios nos dio a través del pueblo de Israel. Por eso seguimos teniendo en la Pascua en la Santa Misa la mitad de la liturgia, que es la Pascua hebrea, lo principal que es dar gracias, las lecturas del Evangelio del Antiguo Testamento, de los Salmos, y entonces tenemos ya el Evangelio, la lectura del Evangelio, que ya es la nueva Pascua, donde inicia y concluye con lo que es el sacrificio del Cordero, que es el momento de la consagración. Por eso nosotros seguimos teniendo y preservando esa ley y esa nueva Pascua dada por Cristo a su iglesia. Adelante, hermanito. Bueno, nosotros, por ejemplo, yo discrepo un poquito de Frankie en que, digamos, la Pascua se tenía que ofrecer, digamos, fuera de Jerusalén. El Deuteronomio dice, tengan cuidado de no llevar sus ofrendas a cualquier parte, sino al lugar el que Dios elija entre las tribus, ¿sí? Claro. Nosotros vemos que, digamos, Ezequías mandó a destruir los lugares altos. Allí se adoraba y se sacrificaba a Dios. Ajá. Pero eso lo mandó a destruir. Mandó a destruir la serpiente porque ya ladraban. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando tenían que ofrecer la Pascua, tenía que ser en Jerusalén.
Por eso usted ve que en Pentecostés se reunían todos los judíos de la diáspora en Jerusalén para celebrar el Pentecostés. No podía celebrarse en cualquier otro lugar, tenía que ser en Pentecostés. Por eso el texto dice que allí habían de todas las partes, judíos de todas las partes del mundo, ¿sí? De la diáspora. Entonces se reunían todos allí. Ya cuando hubo, digamos, la cena que nosotros conocemos del rito de la Pascua judía, Cristo ofreció, claro, se sentó. Pero entonces yo lo que le decía a los hermanos católicos, a Churrumá y a Bonager, es que ya no tiene, la otra copa no tiene ninguna relación con el primer, con el rito judío, puesto que el rito judío se hace es por obras. En este comienza con una base que es la fe. ¿Cuál era esa base? Decía, esta es mi sangre, sí, que va a ser derramada. Y todos sabemos que efectivamente, ya que Mateo y Lucas, en Mateo diga que es derramada y que Lucas que diga que será derramada, todos le podemos, digamos, inclinar la balanza hacia Lucas, porque fue en la cruz donde se derramó la sangre. Ahora viene Frankie, con nosotros cuando vemos que le digo que en ese momento se partió el rito judío con el rito cristiano que nosotros guardamos con la Santa Cena, vemos que era por fe. Como dice, digamos, establece el apóstol, no, el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo. Dice, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué pasa? Aquí hay algo importante, Frankie, es que ya todo es por fe. Ya usted, digamos, a ver, le toco este punto. Si usted cena, ¿cierto? Usted toma el pan. Bueno, digámoslo como lo hacían en el primer tiempo. El sacerdote o el apóstol, como era Pablo, partía el pan, ¿cierto? Lo consagraba, oraba, ¿cierto? Yo al comerlo, ¿sabe qué hago? Yo sé que es pan. Y al beberlo sé que es agua con vino. Yo lo sé. Pero entonces aquí es como cuando comienza a operar la conciencia. Que yo por fe. ¿Qué pasa? En el nuevo pacto es que todo el evangelio es por fe de principio a fin. Cuando yo tomo la copa y yo digo es pan y vino, perdón, es que no es la sangre de Cristo ni el cuerpo de Cristo, peco, porque no es por fe. Estoy pecando, estoy negando que ese sea el cuerpo de Cristo. Pero si yo actúo la fe, entonces digo, sí, esta es la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, estoy alimentándome espiritualmente por medio de la fe, que es, por ejemplo, el bautismo, es lo mismo que el bautismo. El apóstol Pablo allá en Romanos dice, considérense muertos al pecado, ¿sí? O sea que nosotros ya tenemos que hacerlo por medio de la fe. Es como un niño, usted, digamos... No, nada más que, mira, nada más que ahí el bautismo es una cosa muy distinta. Y la justificación por medio de la fe es completamente ajena a lo que estamos hablando aquí, a la cena pascual. ¿Por qué? Porque la cena pascual recuerda que es un mandato eterno. ¿Por qué? Porque es la forma en que el pueblo alaba a Dios y bendice a Dios de haber sido liberados de la esclavitud. Y eso hasta el día de hoy seguimos siendo libres, gracias a Dios. Por eso Dios dejó eso y lo dejó como mandato, como mandamiento. En Lucas 22, hagan esto en memoria mía. Por eso el apóstol Pablo dice, cada vez que comáis del pan y bebáis la copa del Señor, estáis anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Siempre que lo comas, siempre que lo bebas, siempre vas a estar anunciando la muerte del Señor. O sea, esto es para siempre. Eso es un mandato. Entonces no es así como que, por ejemplo, tú me decías, el Antiguo Testamento decía, no lleves tu ofrenda a otras partes, ¿sí? Pero estamos hablando de que ahí se habla para judíos. Es una ley dada para judíos. ¿Por qué? Porque tenían un templo específico que era el templo de Jerusalén. Pero recuérdate que en el Evangelio de San Mateo, cuando la samaritana le dice al Señor, pero bueno, es que los judíos dicen que en Jerusalén se adora a Dios. Nosotros los samaritanos decimos que acá se adora a Dios. Entonces, ¿dónde va a ser? ¿Me entiendes? El Señor
el Señor deja una iglesia en la cual está depositada la fe, en la cual está depositada la liturgia, en la cual está depositada los medios de la salvación para que el mundo pueda alcanzar esa salvación por medio de la iglesia. Entonces, donde la iglesia se encuentre, donde la iglesia se encuentre, ahí es donde se lleva a cabo el sacrificio de Cristo, que es obviamente lo que ustedes llaman la Santa Cena, que para nosotros es la Santa Misa o la Eucaristía, ¿sí? Y eso se realiza siempre. Hebreos capítulo 9 nos pone ese ejemplo. Después de que el Señor toma el lugar del sumo y eterno sacerdote, versos del 15 en adelante, ¿sí? En los primeros versículos nos enseña que se cambió el sacerdocio, Hebreos 7, ¿sí? Se cambia el sacerdocio porque era inútil y ineficaz, ¿sí? Entonces se cambia a un nuevo sacerdocio ofreciendo pan y vino, ya no ofreciendo sacrificios de animales y sangre de animales, sino ofreciendo pan y vino. En esa nueva orden sacerdotal que el Señor cambia, ¿sí? Hay sacerdotes, como en el Antiguo Testamento, que ofrecían liturgias todos los días, y había un único sumo sacerdote que ofrecía un sacrificio cada año. Pero como el Señor ya no tiene que salir y purificarse como lo hacía el sumo sacerdote del antiguo pacto, como Él es el puro, Él es el santo de los santos, Él toma su propia sangre, ¿sí? Fíjate lo maravilloso que es el Señor. Él es víctima, sumo sacerdote y altar. Él, siendo sumo sacerdote, toma su propia sangre, según Hebreos 11, 15 en adelante, ¿sí? Y Él mismo la lleva hacia la presencia del Padre, y lo que hace el Señor es presentar su propia sangre, siendo sumo y eterno sacerdote. ¿Para qué? Para la expiación de nuestros pecados. Ahora bien, ¿por qué la Iglesia Católica sigue ofreciendo ese sacrificio de su cuerpo y de su sangre día tras día, tras día, tras día? Porque dice Hebreos 10 que todos los días se ofrecían sacrificios con sangre de animales que eran incapaces, pero eran diferentes animales, de toros, chivos, bueyes, etcétera. ¿Qué hace el Señor? Cambia todos esos sacrificios por uno solo, el sacrificio de su cuerpo y de su sangre. Por eso la iglesia no hace sacrificios ni de chivos, ni de toros, ni de bueyes, sino un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo, y lo ofrece todos los días. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo ahorita, en este preciso momento? Es lo que hace Jesucristo en la presencia del Padre. Siendo sumo y eterno sacerdote, ofrece su propia sangre todo el tiempo para la expiación de nuestros pecados. Por eso el Señor se tomó la molestia de dejarle a sus apóstoles un mandato específico a sus ministros: perdonar pecados, Juan 20, 20 al 23. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Y entonces nos preguntaríamos, ¿acaso el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz, apenas hace unos días antes de que les dejara ese mandato, a poco no fue suficiente para perdonar los pecados? Que tuvo que venir Él después y decirles: a quienes ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados. Pues no, que todos ya estaban perdonados, por supuesto que están perdonados. Pero los pecados próximos, futuros, son perdonados mediante los ministros de Cristo. ¿Sí? Por eso es de que se hace un solo sacrificio con el cuerpo y la sangre de Cristo, y Él, siendo sumo y eterno sacerdote, está en la presencia de Dios, ofreciendo su propia sangre para el perdón de nuestros pecados. Ese sacrificio de Cristo no terminó en la cruz, apenas comenzó en la cruz, porque ese sacrificio apenas se realizó en la cruz y apenas comenzó. Ese sacrificio dura todo el tiempo hasta que Él salga del lugar santísimo, que es la presencia de Dios, y venga en toda su gloria, como dice Mateo capítulo 24. O sea, ese sacrificio no ha terminado, ese sacrificio comenzó apenas en la cruz y se terminará en el momento en que el sumo sacerdote salga de ese lugar santísimo a juzgar a vivos y muertos. Adelante, hermano. Sí, bueno, es importante, digamos, lo que usted me está tocando en cuanto al sacerdocio de Cristo.
Si nosotros vemos allí en el pueblo judío, a veces se pecaba a diario. Y para apartar la ira de Dios, bueno, no sé, el versículo no lo tengo, se ofrecían sacrificios a diarios, entre los cuales se incluía una persona que si era poco adinerada, presentaba harina, ¿cierto? Cuando no podía presentar el sacrificio del macho cabrío, del cordero, ¿cierto? Ese sacrificio, todo lo encerró Cristo con el del Yom Kippur, que era anual, lo encerró en uno solo. Por eso dice que él entró al lugar santísimo, al cual no es hecho de manos de hombre, sino el cual es el original. Porque el que tenemos acá es una copia, ¿cierto? Para haber entrado, digamos, en ese santuario terrenal, ¿qué pasó? Tuvo que haber cambiado el sacerdocio, pero por un sacerdocio inmutable. Por un sacerdocio que ya, el sumo sacerdote ya no muere. O sea, tiene que ser una persona inmortal la que ofrezca el sacrificio en el cielo para nuestro perdón de pecados. Cuando usted me dice algo importante, que él se presentó con su propia sangre, es real, porque, y yo, digamos, avalo esa posición. Es cierto que no dice el escritor, no es específico de cómo se presentó, pero de todos modos sí existía la base y que todo sacerdote debería presentar los sacrificios en el lugar santo, y después el sumo sacerdote, el único que podía entrar era el lugar santísimo, podía rociar los elementos del templo, el candelabro, bueno, todo, ¿cierto? El arca, todo, que es, digamos, la propiciación nuestra ahorita a Cristo. Entonces nosotros vemos que este ejercicio que desarrolló Cristo ya no cambia. Entonces esa sangre, al haber entrado ya al lugar santísimo, por la preposición de nuestros pecados, entonces ya no hay más ejercicio de sangre. Por eso, digamos, el apóstol Juan, dice, si pecáramos, el Señor Jesucristo nos perdona, tenemos abogado, y su sangre nos limpia de todo pecado. O sea que esa sangre usufructa lo mismo que en Romanos 4, cuando es por fe, o usufructa lo mismo que en la cena, que es por fe. O sea, si yo digo, por ejemplo, yo ya no puedo acceder a una sangre con un ritual por obras, decir, bueno, la sangre se derrama sobre el sacerdote, sobre los fieles de Israel y el sumo sacerdote. No, ya no. Ahora todo es por fe. Yo digo, la sangre de Cristo está, porque dice que él entró al lugar santísimo y vive. ¿Para qué? Para interceder por nosotros. O sea que el ejercicio del sumo sacerdote está actual. Su sangre está actual. Si usted muere, usted tiene un pecado, está activa esa sangre. Cuando termine el sacerdocio de Cristo, que viene, como lo dijo usted, que es muy, muy inteligente suyo, que él viene ya a juzgar, ya no viene sin ninguna relación con el pecado, ahí acaba el sacerdocio, ¿sí? Ese sacerdocio él ya viene es como juez, a juzgar los vivos y a juzgar los muertos. Entonces, ahora tenemos, digamos, el que digamos haya pecado, no por una forma que digo yo a usted que, yo peco porque quiero, porque me dio la gana. No, ese no. Ahí la escritura dice que si pecáramos voluntariamente, ya no hay sacrificio por el perdón. Usted, digamos, si es tentado y cayó, pues, Señor, perdóname, caí, no sé, bueno, la sangre de Cristo lo limpia a usted. Dice, abogado tenemos para con el Padre a Cristo. Entonces la sangre de Cristo va usufructa en ese momento. Todo lo que digamos, por eso digamos, usted en Apocalipsis dice que esas personas que estaban en el cielo reunidos tuvieron una espada de batalla, que esa fue la sangre de Cristo, dice, y ellos vencieron al maligno por medio de la sangre de Cristo. Entonces la sangre de Cristo hoy, cuando inició el pacto, porque es que, mire esto, Frankie, note esto, sí, estamos hablando, no, sabe que no es debate, sino estamos compartiendo, sí. Cuando antes de que la ley se estableciera, sí, el Señor, bueno, a inicios, digo, esta es la sangre del pacto, ¿cierto? Y con esa sangre se selló un pacto. En la cena se selló ese pacto, ¿cierto? De la nueva alianza, ¿cierto? Y también sirvió como el instrumento de expiación ya de los sacrificios a diarios y del Yom Kippur. Fue totalmente, la sangre de Cristo absorbió todos esos sacrificios rituales del día a día y del Yom Kippur y de la sangre del pacto. Por eso, digamos, si usted lee la carta a los Hebreos, en el capítulo 8 dice, bueno, ya entró Cristo y es ministro del nuevo pacto, porque no hubiera podido ser ministro hasta que no hubiera entrado al lugar santísimo. Los hermanos evangélicos, ¿sí? Dicen que
que por ejemplo, que la sangre de Cristo es lo único que nos perdona. No, yo soy de los que creo que el bautismo. Pero miren esto, Frankie, que si la sangre de Cristo se hubiera derramado y Cristo no hubiera resucitado y no hubiera entrado al lugar santísimo, estábamos muertos. Porque se necesitaba, como usted dijo, que se presentara con su sangre en el lugar santísimo. La sangre comienza a absorber, digamos, esa eficacia cuando está depositada en el lugar santísimo. Entonces, si el sumo sacerdote no entra, no sirvió de nada, porque él entraba anualmente y ofrecía los sacrificios por él y por el pueblo, ¿cierto? Y según el Talmud, yo no creo, digamos, en el tal, bueno, pero hay algo así que es muy bueno, y uno dice, el apóstol nos dice retener, asimilar lo bueno, retener lo bueno y desechar lo malo, ¿sí? Decía que el sumo sacerdote era tirado por cuerdas si Dios no aceptaba el sacrificio, ¿sí? Y que una cuerda le ataban al pie, o sea que él lo tomaba como prevención y ¡ta! No fue perdonado, ¡tim! Lo tiraban con una cuerda y lo sacaban ya muerto. Pero nuestro sumo sacerdote, que es inmutable, él ya no vuelve a morir. Y se presentó una vez por todas. Y esa sangre nos cogió a nosotros, nos selló el nuevo pacto, el sacrificio del día a día y del de Yom Kippur. O sea que ya tenemos nosotros un sumo sacerdote completo. O sea que estamos completos. Claro, aquí hay un pequeño error. Al sumo sacerdote sí se le amarraba una cuerda al tobillo, pero no era porque no quedaba perdonado, sino porque no se había purificado, porque había veces en los que no se había purificado bien el sumo sacerdote, porque recordemos que tenía que pasar una semana en purificación, y no lo dejaban dormir precisamente para que no cayera en el sueño del pecado. Entonces, cuando llegaba a veces, no estaba perfectamente purificado a la presencia de Dios, que es obviamente detrás de la cortina, donde estaba el lugar santísimo, y a veces caía muerto, porque estar en la presencia de Dios impuro, entonces había veces que pues tardaba demasiado, y entonces con ese lacito que le amarraban, entonces lo jalaban, significaba que no estaba bien purificado, y entonces caía muerto en la presencia de Dios. Entonces, precisamente era ese el significado. Ahora, sí hay algo bien importante que nos dice, hermano. Si es verdad, tenemos un sumo y eterno sacerdote, el cual hay algo que me hace un poco de ruido, algo que mencionó cuando dice... antes de que salga el Señor, obviamente, según Mateo 24, ¿no? Cuando salga el sumo y eterno sacerdote del lugar santísimo, se termina el sacerdocio, como usted bien lo dice, exactamente se termina el sacerdocio que Él instauró aquí, ¿sí? Y Él viene con toda su gloria para el juicio final. Pero durante ese tiempo, si caemos en pecado, el Señor nos perdona, por medio de, obviamente, lo que Él está haciendo aquí, o en estos momentos, ofreciendo su propia sangre al Padre Celestial por la remisión de nuestros pecados. Pero no es como que, pues yo pequé y bueno, ya, Señor, perdóname, y ya, ahí quedamos, ¿no? Porque por eso el Señor deja un equipo encargado de hacer esa gestión, de perdonar los pecados a todos aquellos a los que en ellos crean conveniente, ¿sí? Por eso deja a sus apóstoles con esa comisión, y los apóstoles a los obispos y presbíteros que ellos fueron ordenando, entonces a ellos se les fue pasando esa autoridad. Entonces, aquí sí hay que aclarar esto, porque esos pecados nuevos que cometemos, ¿sí los perdona Dios? Por supuesto que sí, siempre y cuando primero tengamos un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Y un dolor por haber pecado. Y enseguida, pues que ese ministro, esa persona a la que el Señor dejó encargada, con esa autoridad y con esa encomienda, pues ellos mismos perdonen pecados, como lo hacía con los apóstoles y con los discípulos cuando los enviaba a expulsar demonios, etcétera. Y el Señor los perdona gracias al sacrificio de su cuerpo y de su sangre, obviamente, y el ofrecimiento o la expiación de los pecados que hace el Señor ahorita en el cielo. Está en la presencia del Padre, ¿sí? Haciendo la expiación por nuestros pecados. Pero ¿quién los perdona? Aquí en la tierra, ¿sí?
el ministro autorizado en el nombre de Dios. No dice yo porque yo soy bien machín, yo te los perdono, no. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo te son perdonados los pecados. Entonces sí hay algo interesante en eso, pero realmente lo que nos cuenta, sí, tenemos un sacerdocio nuevo, el cual se llevan a cabo sacrificios. Por eso llamamos en la iglesia la Eucaristía, lo llamamos sacrificio incruento, ¿sí? Incruento quiere decir, o más bien el sacrificio de Cristo en la cruz fue un sacrificio cruento. ¿Por qué cruento? Cruel y sangriento. Ese fue el sacrificio cruento de Cristo, que fue cruel y sangriento. Ahora tenemos el sacrificio de Cristo que hacemos en la Santa Misa, que es el mismo sacrificio de Cristo, pero es incruento. Ya no es ni con sangre, ni tampoco es cruel. Es por amor a todos nosotros. El Señor dijo, hagan esto, una orden en memorial mío, ¿sí? Hagan esto como sacrificio de mí, o participen todos de mi sacrificio, ¿sí? La palabra memorial significa sacrificio, y ese es el sentido que el Señor les dio a sus apóstoles cuando les transmitió esa orden o esa autoridad de realizar esa consagración del pan y ofrecerla a todos nosotros, como lo dice el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo fue muy riguroso, fue muy enérgico en 1 Corintios 11, cuando se dirigió a sus apóstoles, porque les dijo, después de que les dice, el que coma del pan y beba de la copa indignamente, se comen su propia condenación. Por eso le dice, por eso muchos de ustedes están enfermos y otros también han muerto. Porque esto no es un juego. Entonces, ese es precisamente el sentido que el Señor le da a celebrar la Eucaristía, ¿sí? En cuanto a sacrificio, en cuanto a forma sacrificial. Por eso se le llama misterio, ¿no? Sacramentum, como un sacramento. Sacramento quiere decir una forma... lo acabo de decir y se me acabo de olvidar. De forma misteriosa. El sacramento es una forma misteriosa. El sacrificio de Cristo, ¿sí? Que es el memorial, sacrificialmente comemos el cuerpo y la sangre de Cristo como ese cordero que se entregó por nosotros hace 2000 años en Lucas 22:19. Adelante, hermanito. Ya para ir cerrando esto, damos nuestras últimas ideas, hermanito. Me ha gustado mucho, fíjese que me ha gustado mucho este diálogo, porque tenemos muchas cosas en común, salvo por ahí algunos detallitos, pero que obviamente son pulibles. Pero realmente me ha gustado mucho este compartir, me ha gustado bastante. Por ahí tenemos ahí una visión muy, muy semejante a lo que es el sacrificio de Cristo y el sacerdocio nuevo instaurado por Cristo. Está muy, muy, muy... Tenemos mucho en común ahí. Pero me ha gustado este diálogo, porque ya ve con el otro hermanito, no podíamos hablar porque nos pisábamos o luego no. Pero este diálogo me gustó bastante. Adelante, hermanito. Sí, es que es lo importante, digamos, a veces si uno entra con la idea de aplastar al otro, no va a haber acuerdo. Pero si uno comparte ideas, yo creo que es lo mejor. Cuando uno comparte una idea, bueno, digamos, yo creo de esta forma, yo no voy a tratar de convencerlo, ¿no? Pues la palabra, ya el que hace la obra del Señor, uno siembra la palabra, como usted siembra la palabra, usted es el que siembra y ya el Señor, el encargado era el crecimiento. ¿Y se fijó, verdad, pues, digamos, ¿y se fijó en algo, hermanito? Que como estuvimos compartiendo, encontramos muchísimas cosas en las cuales somos compatibles, salvo algunos detalles muy, muy mínimos. Pero eso es lo importante, como dice usted, el diálogo, porque así podemos decir, mira, estamos muy bien aquí, solamente en algunos detalles que podemos pulir, podemos llegar a una doctrina uniforme. Pero se dio cuenta cómo lo dejo hablar, lo escucho, y después usted me escucha, y al final de cuentas podemos ver que hay mucha similitud ahí en la doctrina. Sí, eso es cierto, Frank. Y lo bueno es que, digamos,
uno se edifica mutuamente, uno cuando eso fue lo que Cristo dijo, ¿sí? Que ya cuando alguno tuviera, sea mano, otro sea brazo, una cabeza, todos se están edificando, y es lo que hace uno aquí, compartir la palabra, sí, digamos, a veces hay ciertos puntos que nosotros no, digamos, no aceptamos del catolicismo, y el catolicismo no acepta de las iglesias protestantes, pero en sí, de todos modos, aquí lo importante, ¿sabe qué es? Sobre todo eso, sobre ese sesgo religioso, es la palabra de Dios. A mí me parece provechoso lo que hicimos hoy, interactuar, compartir información, textos. De pronto uno dice, bueno, no estoy de acuerdo con Frankie, o usted dice, no, estoy de acuerdo con Cifra, pero bueno, pero lo importante es que se compartió la palabra, ¿sí? Y bueno, ya como veo que usted va a cerrar, nosotros, digamos, creemos que cuando se perdona los pecados por medio de los apóstoles, tiene que ser hoy, digamos, por medio de la iglesia, porque digamos Cristo dijo, bueno, a quien le retengan los pecados les serán retenidos, ¿cierto? Entonces nosotros vemos digamos, una ilustración importantísima en Primera de Corintios 5:4, cuando Pablo dice que cuando se reúnan, o sea, como iglesia, si lo trasladamos a otras ideas paralelas, estamos hablando del cuerpo de Cristo o la iglesia, ¿cierto? Entonces dice, entonces lo podemos leer implícitamente, es cuando se reúnan como iglesia, sí, ahí no lo dice, pero lo digo implícitamente, cuando se reúnan y yo los acompaño, o sea que el agregado es Pablo, y yo los acompañe en el Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su carne. Ahí había una operación al unísono entre la iglesia y el apóstol Pablo, ¿sí? Para ejercer lo que nosotros podíamos llamar una descomulgar a alguien, como lo dicen ustedes en la iglesia católica. Entonces, nosotros vemos esto que es una operación en simultánea de los apóstoles con la iglesia para operar esta función que el Señor dejó, ¿sí? De perdonar pecados, de retener pecados. Y a quien se le retengan, también ahí se le va a retener. Claro que en este caso, según la segunda carta, dice que el tipo fue perdonado. Estaba triste, dice, bueno, ya como que se arrepintió. Bueno, recíbanlo con amor, sí, ya. Entonces uno ve que allá había como esa autoridad apostólica para que estas personas pudieran ser desatadas de lo que antes ya las habían atado. Entonces ese es, digamos, como lo vemos nosotros desde el punto de vista de las iglesias evangélicas. Ok, aquí sí, sí es correcto, es correcto. Lo que yo agregaría aquí es que para el perdón de los pecados tal cual como el Señor lo manda, solamente aquellas personas que son sus ministros. Por ejemplo, todos aquellos que son los encargados de la iglesia, aquellos a los que se les dejó esa comisión, en este caso los apóstoles, después de la muerte de Cristo, fueron dejando, como el apóstol Pablo, que fue dejando obispos, presbíteros, a Tito, a Timoteo, y les dio un encargo, les impuso las manos, les transmitió ese poder, ¿sí? Ellos mismos, Timoteo, Tito, ordenaron a otros obispos, otros sacerdotes en las comunidades donde se iba creciendo todo eso, a esos ministros, precisamente, a ellos a quienes dejaban encargados con estos cargos de ministerio, con estos ministerios, ¿sí? Eran los que podían realizar ese tipo de perdón de pecados. Todos nosotros tenemos un mandato de Dios que debemos perdonar a quien nos ofende, ¿sí? A quien nos ofende a nosotros. Cuando son ofensas directamente a Dios, como los pecados mortales, ¿no? Como los que están en los mandamientos, ¿no? No matarás, etcétera. No puedes decirle al vecino, oye, pues es que yo fui a matar y acabo de matar a una persona, lo que sea. No te preocupes, yo te perdono. Porque no es así. Para eso están aquellas personas que están encargadas de llevar a cabo el ministerio de la palabra de Dios y de los que están encargados de llevar o hacer que se cumplan los medios de salvación que dejó el Señor en su iglesia precisamente. Y uno de ellos precisamente es esta comisión, la comisión de perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo les dijo a sus ministros, lo que atéis en la tierra
atado estará en el cielo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. O sea, lo que ustedes perdonen aquí en la tierra, a quienes les perdonen aquí en la tierra sus pecados, yo se los perdono allá arriba. Pero si hay alguna persona que ustedes no les perdonan sus pecados, yo tampoco se los perdono allá arriba. Esa es la diferencia. Todos nosotros estamos obligados a perdonar a quienes nos ofenden. Estamos obligados por medio del amor a Cristo. Estamos obligados a perdonar 70 veces 7, o sea, siempre aquel que nos ofenda a nosotros mismos como persona. Pero aquellos que ofenden directamente a Dios en sus mandatos, en sus leyes, entonces ahí hay ministros encargados específicamente para hacer ese trabajo. En persona Christi, ¿sí? Porque como dijo el Señor, a quienes ustedes escuchan, a mí me escuchan. A quienes ustedes rechazan, a mí rechazan. Entonces, si ustedes perdonan, yo estoy perdonando porque yo les he dado esa autoridad a ustedes. Y es bien importante, y es lo maravilloso del Señor, que el Señor, siendo Dios y pudiendo hacer algo como muchos dicen, en el sacrificio de Cristo se perdonaron pecados presentes, pasados, futuros, yo ya no tengo que hacer nada. Yo peco, ya no hay problema, porque Dios ya me perdonó. Yo peco hoy, peco mañana, no tengo que hacer nada, porque el Señor ya me perdonó desde el sacrificio en la cruz. Y no es así. Lo importante y lo bonito de esto es que Dios, siendo Dios, pudiendo hacer las cosas así, no, sabiendo nuestra naturaleza pecaminosa, sabiendo que tenemos, como dice el apóstol Pablo, la concupiscencia que habita en nosotros, ¿sí? Aquella concupiscencia que nos dejaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, es lo que nos impulsa, dice el apóstol Pablo, a cuando quiero hacer lo bueno, hago lo malo. Y cuando no quiero hacer lo malo, lo hago, ¿sí? Entonces, esa es la concupiscencia que habita en nosotros. Y el Señor, conociendo esta naturaleza, ¿sí? Entonces, deja encargados a unas personas, porque sabiendo que vamos a cometer pecado día tras día, tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, y por medio de esos ministros que ha dejado encargados, pues Él entonces es el que se encarga de perdonar los pecados en la tierra. Hermanito, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Me gustó mucho este diálogo. Tiene las puertas abiertas aquí cuando usted guste, cuando usted quiera subir, dialogamos, ¿no? Obviamente cuando se empieza a perder el respeto y todo eso, pues ya se empiezan a perder las puertas, pero las puertas de esta casa están abiertas para usted en el momento que usted quiera, mi querido hermanito.